Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3 milímetros y un algodón indicado para agujas de crochet de 3 milímetros. Bueno, monas, yo voy a comenzar con la muestra. Si vais a hacer vuestro delantero, os recomiendo dejar como 2 palmos de hebra, ¿vale? Suelta, antes de nuestro nudo deslizado. Y a continuación vamos a hacer un número de cadenetas múltiplo de 8 más 2, ¿vale? En este caso voy a hacer 18. 2, 3. ¿Vale? Nuestra primera fila va a ser de puntos bajos y la vamos a comenzar como siempre. Uno es para tomar altura en el segundo punto y lo vamos a hacer en la tercera hebra, que es esta hebra trasera de aquí. Veis que tenemos la espiguita, las 2 hebras, pues en la de atrás, ¿veis? En este punto que es el primero, no, en el siguiente. Bueno, veis, aquí en la tercera hebra meto mi aguja y hago mi primer punto bajo, ¿veis? Y es verdad que cuesta un poco, pero veréis que va a quedar más bonito el borde si lo hacemos en la tercera hebra. Entonces, como tenemos 18 cadenetas, nos quedarán 17 puntos bajos, ¿vale? Si no podemos meter bien la aguja, ¿veis? Con el gancho, ¿veis? Se puede hacer así. Bueno, y antes de continuar siempre conviene, porque esto nos va a definir el largo y que nuestra muestra quede bien de puntos, así que conviene contar siempre. Esta era mi primera fila. Pasamos a la fila 2. Cadeneta y giro. Comienzo con punto bajo, cadeneta, cojo hebra y vengo y me salto 1, 2, 3 puntos de base, y en el cuarto voy a hacer un punto alto, 2 puntos altos, cadeneta, y en el mismo punto de base vuelvo a hacer de nuevo un punto alto, 2 puntos altos, cadeneta, y de nuevo me salto 1, 2, 3 y en el cuarto hago un punto bajo, cadeneta, y vuelvo a repetir 1, 2, 3. En el cuarto voy a repetir mi 1, 2 puntos bajos, cadeneta, 1 y 2 puntos altos, cadeneta, y cuento 1, 2, 3 y voy bien. En el cuarto hago un punto bajo, cadeneta, giro y voy a hacer un falso punto alto. ¿Cómo hago? Un punto bajo y entrando, veis, en esta hebra de aquí hago otro punto bajo y ahora hago cadeneta y punto alto, y voy a coger cadeneta para a continuación hacer un punto bajo, veis, entrando aquí en la cadeneta de ese abanico. Y ahora todo el tiempo esa cadeneta solo irá en este extremo y al final de la muestra, pero el resto del tiempo se repetirá punto bajo, 2 cadenetas, y aquí haré en este punto bajo de base, veis, hago un punto alto, una cadeneta y otro punto alto, veis, y por simetría lo separaré de 2 cadenetas del siguiente punto bajo que haré aquí, veis, en la cadeneta de mi abanico. Hago cadeneta y vuelvo a repetir solo una cadeneta cuando es en el extremo, en el inicio y final, y por simetría, veis, todo el tiempo haremos estas V's, los 2 puntos altos y la cadeneta, tanto
aquí al principio como al final. Punto alto, cadeneta y punto alto. Cadeneta, ¿veis? Y estas dos vueltas son las que voy a repetir todo el tiempo. La vuelta 1 era la de puntos bajos, la vuelta 2 y 3 se repetirán todo el tiempo. ¿Veis? De nuevo, ¿veis aquí en este punto alto que hago punto bajo, cadeneta? ¿Veis? Y vuelvo a hacer el abanico aquí en este punto bajo que hice. ¿Veis? De nuevo, 1, 2 puntos altos, cadeneta, 1 y 2 puntos altos, cadeneta y haré el punto bajo, ¿veis? Aquí en el centro de mi V, en esa cadeneta que dejábamos, cadeneta y vuelvo a hacer abanico aquí en el punto bajo que va sobre mi abanico. 1 y 2 puntos altos, cadeneta, 1 y 2 puntos altos, cadeneta, ¿veis? Y vengo a hacer punto bajo aquí en el punto alto, cadeneta y ya repetiría la fila 3 otra vez, así todo el tiempo, fila 2 y fila 3. Bueno, y aquí tenemos nuestras dos piezas que serán nuestros delanteros. En mi caso yo me he medido lo que es de debajo del pecho a la parte de atrás y me mide 60 centímetros y el ancho he medido desde el centro del pecho hasta el centro del lateral, estirando además para que quede el punto abierto y mi intención era que me quedara apretado de la parte de lo que es hasta el pecho. Entonces, si lo queréis más ancho, pues hacéis más vueltas y de largo igual. Yo lo he hecho hasta debajo del pecho, lo podéis hacer un poco más largo. Una vez que tenemos nuestros dos paneles y los tenemos del derecho, que lo vamos a saber porque los puntos altos de nuestros abanicos quedarán del derecho. Eso es lo que yo voy a considerar derecho. Yo ahora mismo lo tengo hacia arriba. Entonces lo que voy a hacer será girar así. Y diréis, se me queda al revés, pero es que yo quiero coser, hacer mis costuras ahora del revés. ¿Veis? Ahora tenemos, así va a ser nuestro delantero. Mientras vayáis avanzando en filas, os lo iréis probando, iréis viendo pues el número de filas que queréis hasta que os digo, os colocáis esto en el centro del pecho y veis que justo esta de aquí os coincida justo en el lateral, debajo de nuestra sisa. O si lo queréis más ancho, pues más ancho. Bueno, ahora nos toca ir cosiendo nuestras costuras, tanto la delantera y trasera del centro como las de nuestros costados, ¿vale? Nos podemos ayudar de unos marcadores. ¿Veis? Por ejemplo, yo aquí en los lados sí que lo tenía aquí definido. ¿Veis? Como en la primera, segunda, en la tercera V tenía mi marcador y lo mismo haré en el otro lado. Y aquí en el centro, pues no lo sé, haré hasta la cuarta, hasta el cuarto abanico. Si os dais cuenta, por ejemplo, esta zona que quedaban después de nuestros puntos bajos quedan un poco apretados al hacerlo así, es como si sobrara algún punto. Queda. Entonces, esto lo que nos permite, si os dais cuenta, es que nos da aquí arriba, nos da esta forma, nos hace esta forma de los hombros. ¿Veis? Si os dais cuenta, esto lo que nos va a dar es forma. ¿Veis? Así que cuando lo veáis no penséis que está quedando feo, sino que está pensado esos puntos sobrantes para
conseguir esta forma de aquí. Bueno, aquí tenemos, como veis, la zona del pecho. Vamos a comenzar haciendo esta costura y luego las 4 las haremos igual, la otra, la de la parte trasera y la de los costados. Se hacen igual. Vale, entonces comenzaremos. Lo que voy a hacer es simplemente, ¿veis? Voy a ir entrando. Fijaos, en la primera espiguita voy a entrar, ¿veis? 1 y 2. Ahí voy a entrar y voy a hacer 2 vueltas. ¿Veis que había que dejar 2 palmos de hebra? Era para estas costuras, lo que os decía en la muestra, ¿vale? Y entonces, nada. Pues así directamente. Incluso aquí no hay hebra, pero si tuviéramos hebra suelta del otro nos coincidiera, por algún motivo la podríamos ir ocultando aquí. Bueno, veis, y cuando ya estamos llegando al punto hasta el que creo que quiero coser, porque no lo sabemos hasta que no nos lo probemos, ¿veis? Pues lo que hago, quito marcador y doy ahí un par de puntadas, ¿veis? Y dejo mi hebra así, suelta, para luego poder, una vez, ¿veis? Estiro para ver que se quede bien. Y una vez que me pruebe mi prenda ya veré si la quiero ocultar bien, una longitud considerable y así. Entonces esto lo vamos a hacer en nuestras otras 3 costuras y en el lateral, ¿veis? Lo mismo, porque es solo cuestión de coger las V's. ¿Veis? Acá, aunque algunas sean cadenetas, es igual, cogéis la V. Vale, ahora llego al punto alto, pues cojo las espiguitas todo el tiempo, es lo que vamos a coger, sea el tipo de punto que sea, ¿vale? Bueno, una vez que hemos cosido nuestra prenda, pues ahora nos tocará dar la vuelta. Ahora que ya tenemos unido nuestros 2 delanteros, lo que vamos a hacer son esas 3 vueltas de puntos bajos, ya de manera circular. Y vamos a comenzar por una de las costuras laterales, con un nudo deslizado como siempre. Vale, y voy a ir haciendo puntos bajos, también dependerá de cómo hayamos tejido. Vale, vamos a ir cogiendo los puntos. ¿Veis? Yo estoy haciendo como 3 puntos bajos en cada punto alto que me encuentro de lado, ¿veis? 3. ¿Veis? Ahora me encuentro esta V de aquí, pues veis, aquí en el punto bajo de la base hago 1, ¿veis? 2, ¿veis? Y aquí en la cabeza del punto 3. ¿Veis? Otra V que me encuentro, pues aquí en el punto bajo hago 1, en mitad del punto hago 2, y aquí hago 3, ¿veis? Bueno, y aquí que voy llegando ya a mi último punto bajo, voy a cerrar la vuelta con un punto enano en el primero que hice, levanto cadenita, hago punto bajo ahí, que
colocaré un marcador de puntos para saber que es mi primer punto y trabajaré toda la vuelta sin girar todo el rato del derecho. Y hacéis las vueltas que queráis. Yo he hecho 3 vueltas. Bueno, y aquí ya hemos hecho unas vueltas de puntos bajos. En este caso 3 vueltas de puntos bajos de manera circular. Y como veis coloco aquí el marcador para no cortar mi hilo y probarme mi prenda y ver si todo lo que llevo por ahora me queda bien. Antes de continuar con la última parte de lo que es el cuerpo. Bueno, ahora vamos a continuar con el mismo motivo que estábamos repitiendo, si os acordáis, la vuelta 2 y la 3, pero en este caso lo que vamos a hacer es, vale, comenzamos punto bajo, cadeneta y ahora me salto 1 y 2 solamente, ¿vale? Y entonces hago los 2 puntos altos, la cadeneta y los 2 puntos altos en el mismo punto de base. Cadeneta y me salto 1 y 2 puntos y en el tercero hago el punto bajo, de nuevo cadeneta, me salto solamente 2. Bueno, y una vez que cierro con punto enano en el primer punto bajo que hice, para comenzar mi siguiente vuelta, de nuevo hago punto bajo, entrando aquí hago mi falso punto alto, cadeneta y punto alto. Y ahora todo el tiempo serán 2 cadenetas entre V y V. ¿Vale? Porque voy a trabajar de manera circular. Entonces, ¿veis? Vengo al punto bajo y hago mi V, que es punto alto, cadeneta, punto alto, 2 cadenetas, punto bajo aquí en el abanico, 2 cadenetas, V en el siguiente punto bajo y bueno, monas, y aquí por fin tenemos el largo deseado. Hemos hecho un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 vueltas de abanicos hasta conseguir un largo total de 20 centímetros si hablamos de, si contamos desde nuestra franja de puntos bajos tenemos 20 y si medimos desde los hombros pues nos queda un largo de 48, 50 porque esto luego tirará. Bueno, monas, y aquí hemos hecho un total de 13 vueltas, ¿vale? Como hemos visto, trabajadas de manera circular, cada uno que haga el largo que quiera y fijaos qué bonito queda. Ahora nos queda trabajar las mangas si es lo que queremos. Entonces yo la manga la voy a trabajar de ida y vuelta, no la voy a cerrar. Y así en todo momento tendré la opción de cerrar o no la manga según me apetezca, porque yo he hecho pruebas con la manga abierta y me gusta. Entonces así podré probar si me gusta más. Yo voy a hacer en principio las 2 mangas abiertas trabajando de ida y de vuelta, es decir, voy a comenzar por la vuelta de abanicos siguiendo esta misma secuencia que tenemos aquí. Vale, voy a añadir hilo y voy a hacer vuelta de abanico, vuelta de V's, vuelta de abanico, vuelta de V's, ¿vale? Y cuando tenga el largo deseado lo veremos. Y haré la prueba, una abierta y otra cerrada para ver cuál de las 2 opciones me gusta más. Bueno, monas, vamos a trabajar lo que es la manga y vamos a trabajar
vueltas de ida y vuelta. Vamos a comenzar. Como siempre, yo dejo un palmo, nudo corredizo y vemos costura. Entro aquí y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la parte del pecho, que trabajábamos de ida y vuelta, punto bajo, cadeneta. ¿Veis? Y ya vengo aquí al punto bajo encima de mi abanico y hago abanico. Y todo esto viendo que estamos del derecho, para continuar del derecho. Los dos puntos altos, la cadeneta, y vengo a la V y en el centro hago punto bajo, cadeneta y voy a continuar haciendo vuelta, toda la vuelta hasta llegar aquí, a la costura, que terminaré haciendo un punto bajo igual que aquí, simétrico. Aquí estoy haciendo el último abanico de esta primera vuelta de abanicos. Cadeneta, ¿veis? Y voy a terminar aquí con un punto bajo. Podría cerrar aquí con una cadeneta y trabajar en redondo igual que hicimos el cuerpo, pero yo prefiero hacer cadeneta, giro y trabajar igual que trabajamos en la zona de los delanteros, en ida y vuelta, ¿vale? Falso, punto alto, cadeneta y punto alto, cadeneta. Recordemos que solo era una cadeneta en esta y en la última, ¿veis? Y ahora vengo, voy a hacer la vuelta del revés y así haremos las vueltas hasta que nos guste la manga. Y así, de esta manera, siempre tendremos la opción de tener la manga abierta, que se nos quedará más caída el tener esta parte abierta, o luego coserla. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Faltaba hacer unas vueltas para la manga, que han sido un total de 6 vueltas de abanicos, terminando con la vuelta de abanicos, alternando con como todo el tiempo nuestra muestra. Y finalmente, pese a haber trabajado en ida y vuelta, he decidido cerrarla, aunque también me gustaba abierta. Pero así os digo que teníamos las dos opciones. Así que espero que os haya gustado. Y si todavía no estáis suscritas, os suscribáis y le deis al like. Muchas gracias, monas.